Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Ábrete, son las palabras que el Señor pronuncia, dice, es un imperativo para que el que no podía oír se le abran los oídos, pueda escuchar, para que pueda hablar, pueda comunicarse y pueda comunicar y dar testimonio la grandeza que Dios ha hecho con él. Nosotros hacemos lo mismo, nosotros comunicamos, damos testimonio de las grandezas que Dios hace diariamente en nuestra vida, en nuestra persona, o nos quedamos callados como mudos y nos hacemos como que no escuchamos la palabra de Dios que diariamente nos habla. Por ello, el primer día de la semana nos trae siempre el recuerdo de la Pascua, la obra de Dios que sigue actuando en nosotros y en la humanidad, y que nos invita a sentirnos protagonistas, pueblo en camino de crecimiento y salvación. El bautismo que un día recibimos y que nos incorporó a Cristo, nos impulsa a unirnos más íntimamente a Él y a tomar conciencia de la fe que se nos ha dado como un don. No es un recuerdo o una rutina que va perdiendo fuerza y sentido o que se queda en el cumplimiento superficial. Dios quiere que vivamos en plenitud la vida y que nos sintamos felices por hacer del Evangelio y del seguimiento a Jesús el núcleo de nuestra existencia. Por ello, la liturgia de este día nos invita a abrir los oídos para escuchar y acoger la palabra. El pueblo de Israel era consciente de que la fe llegaba por el oído, pero también a pronunciar con los labios y con acciones la riqueza de nuestra fe. Este doble e inseparable movimiento de acogida interior y de anuncio a los demás configura nuestra vida como discípulos. La buena noticia recibida y contagiada a otros sigue teniendo fuerza y fuego. A nuestro alrededor se multiplican las malas noticias, fake news, es decir, noticias falsas. No es nada nuevo, pero nos vamos acostumbrando a ello y se debilita la esperanza, la confianza en la humanidad y la certeza de que Dios lo ha creado todo y a todos por amor. Se resquebraja la comunión en todos los ambientes y crecen las sospechas, el individualismo y las relaciones desde detrás de la pantalla. Es decir, la hipocresía, la doblez, la desconfianza. Por eso necesitamos en este domingo escuchar a Jesús pronunciar la palabra que nos sana. Ábrete, abre tu corazón a Cristo, abre tu mente, abre tus oídos y permitir que sea Él quien toque nuestros oídos, sane nuestra lengua y nos permita sentirnos personas y creyentes en comunicación y diálogo con este mundo que se aparta de Dios y que vive en crisis de valores. Él viene en persona y nos salva. El gran Isaías pronuncia esta palabra de esperanza en un momento de mucha dificultad e incertidumbre. Cuando Israel, esclavo, se siente cobarde, ciego, sordo, paralítico y mudo. ¿Cómo te sientes en este momento? Cuando ha dejado de ser pueblo y ha perdido todas sus expectativas. ¿Alguna vez nos hemos encontrado también así? Se notan dejados de Dios
y piensan que ha huido de ellos a causa de sus propias culpas, pero también se experimentan alejados los unos de los otros. Las circunstancias les han encerrado, pero ellos deciden bloquearse aún más. Es una actitud de aparente defensa que termina haciendo daño. El profeta anuncia ahí lo imposible. Aquí está Dios, viene en persona con el único fin de salvar. Cuando todo parece hundirse a nuestro alrededor, necesitamos escuchar y sentir que este es el momento de Dios, que jamás nos abandona, que Él nos quiere vivos, humanos, dignos, tan grandes como nos ha creado. Las situaciones dramáticas con las que nos toca convivir y que nos empequeñecen no tienen la última palabra en nuestra historia. Dios viene en persona para salvarnos. Acoger a los que están en desventaja es importante. Por ello en el exilio Israel se disgrega. Es lo cómodo. Crearse enemigos cuando la situación es dura termina complicándolo todo aún más. Sabemos de lo que hablamos en este mundo de fronteras y sospechas. De tal forma, es así que también la primera comunidad cristiana, como quizá las nuestras, se queja de unas diferencias que separan y ocultan la vocación de la unidad, o a la unidad, la vocación a la unidad. La iglesia debería hacerse experta en romper barreras que apartan y clasifican, y todos los creyentes tendríamos que hacer el compromiso de esforzarnos por integrar, acoger y cuidar con ternura a quienes están en situación de desventaja. Hoy la pobreza a la que alude el texto es excesivamente amplia y no se queda en lo económico o social. Quizá los que piensan diferente, hablan otra lengua, se sienten en los márgenes morales o han cometido el error de muchas formas. Ellos son nuestros hermanos y como tal deben ser tratados y acogidos en esta familia en la que hay un lugar para todos. En la tierra de los diferentes, recuperar el don del encuentro es importante. Así empieza el texto del Evangelio de Marcos, situando a Jesús en la frontera, fuera del espacio religioso de Israel. En la Decápolis no hay aparentemente sitio para Dios. Sin embargo, el evangelista deja claro que Jesús se mueve en los márgenes de lo religioso, donde hay otras mentalidades, pero también están las mismas necesidades, igual sed de vida, dignidad y trascendencia. En estas Decápolis nuestras de lo diverso hay hermanos, no enemigos. Esa es la actitud para moverse entre los diferentes. Todos nos podemos enriquecer si dejamos de lado prejuicios y sospechas, pero sobre todo si abrimos nuestro corazón a los hermanos. Jesús, el maestro de los encuentros, nos enseña a acoger sin dejar, a acercarnos, a tocar, a hacer procesos de fraternidad, a sentirnos vecinos que se necesitan y se ayudan. El trato humano es signo de evangelio, de buena noticia, de comunión y premisa privilegiada de evangelización. Renovar el regalo del bautismo. Todo el relato de Marcos parece evocar este sacramento con el que iniciamos nuestra fe. También nosotros, en el espacio de la no fe, la tierra extranjera, hemos sido conducidos por otros a Jesús, y a Él nos han llevado para sentirlo a solas, cara a cara. Jesús nos ha tocado, permitiéndonos escuchar su palabra en intimidad y haciéndonos testigos de ella con nuestros labios. Él nos ha abierto al Evangelio y nos ha dado, como al protagonista del texto, la capacidad de ser criaturas nuevas que siguen sus pasos, en pie y con una vida plena, que no pueden callar la gloria de Dios. Esta es nuestra propia historia. Volver a la Eucaristía es renovarla en profundidad y con sentido, haciéndonos conscientes de que somos creyentes en un proceso inacabado y siempre nuevo, en el que Dios es protagonista y nosotros responsables de vivirlo con serenidad. Escuchar y hablar se dan la mano. Hay cristianos sordos, son aquellos que repiten en su interior lo de siempre, lo que aprendieron y que va perdiendo la fuerza del espíritu. Cerraron sus oídos y a veces se tienen por expertos en la palabra, sin sentir que Jesús les sigue llamando en lo nuevo, a la novedad del Evangelio, que conduce a aceptar a todos los que habían perdido la ruta. Viven ensimismados y en continua autorreferencialidad,
Y hay cristianos mudos que por miedo o por falta de confianza o porque nunca se sienten preparados, jamás han pronunciado el nombre de Jesús a otros, ni han contado su experiencia de salvación. Cumplen, rezan, viven los mandamientos y leen la Biblia, pero renuncian a ser testigos. La fe tiene ese doble dinamismo que la nutre. Estamos abiertos a Dios en su palabra y en los signos de los tiempos, pero a la vez hablamos con los labios y las obras de lo que el Señor hace en nosotros. Lo uno lleva a lo otro. El efetá del reino. El Evangelio de Marcos nos narra la curación de un sordomudo en territorio de la Decápolis, grupo de 10 ciudades al oriente del Jordán, en la actual Jordania, después de haber actuado itinerantemente en la Fenicia. Se trata de poner de manifiesto la ruptura de las prevenciones que el judaísmo oficial tenía contra todo territorio pagano y sus gentes, lo que sería una fuente de impureza. Para ese judaísmo el mundo pagano está perdido para Dios, pero Jesús no puede aceptar esos principios. Por lo mismo, la actuación en este sordo o con este sordomudo es un símbolo por el que se va a llegar hasta los extremos más inauditos. Va a tocar al sordomudo. No se trata simplemente de una visita y de un paso por el territorio, sino que la pretensión es que veamos a Jesús meterse hasta el fondo de las miserias de los paganos. Vemos a Jesús actuando como un verdadero curandero, pero no lo es. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios que viene a salvarnos. Incluso le cuesta trabajo, aunque hay un aspecto mucho más importante en el versículo 34, cuando el Maestro elevó sus ojos al cielo. Es un signo de oración, de pedir algo a Dios, ya que mirar al cielo como trono de Dios es hablar con Dios. Y entonces su palabra efetá no es la palabra mágica de ninguna manera, no es la palabra secreta de un curandero, mucho menos, sino el poder divino que puede curarnos para que se abran. Eso significa efetá, se abran los oídos, se suelte la lengua y se ilumine el corazón y la mente. Y vemos que el relato requiere o quiere ser también una lección de discreción. No quiere ser reconocido por este acto taumatúrgico de curación de un sordomudo, sino por algo que lleva en su palabra de anunciador del reino. Dios actúa por él, curando enfermedades, porque el reino también significa vencer el poder del mal. Los enfermos en aquella sociedad religiosa eran considerados esclavos de Satanás o algo así. Su tocar es como la mano de Dios que llega para liberar los oídos y dar rienda suelta a la lengua. La significación, pues, por encima de asombrarnos de los poderes taumatúrgicos, es poner de manifiesto que con los oídos abiertos aquel hombre podrá oír el mensaje del Evangelio. Y soltando la lengua para hablar, advierte que desde ahora un pagano podrá también proclamar el mensaje que ha recibido de Jesús al escucharlo en la novedad de su vida. Esta es una lección que hoy debemos asumir como realidad, cuando en nuestro mundo se exige la solidaridad con las miserias de los pueblos que viven al borde de la muerte. ¿Somos conscientes de la grandeza del bautismo y de la fe que profesamos? ¿Somos personas de fraternidad y esperanza, de encuentros sanadores y sin prejuicios? ¿Sabemos acompasar la fe recibida con el testimonio que damos? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum. Buona domenica a tutti.